de una claridad narrativa tremenda. Quiero agradecer especialmente a Luis Jiménez Hernández, el autor de este poderoso libro, excepto por su confianza en Erro Ediciones. Pocas veces un narrador tiene la capacidad de estremecer al lector con su primer libro publicado, es decir, público. Este es el caso. Cómo matar a un toro reúne 11 piezas narrativas. Y digo piezas porque algunas cierran sobre sí mismas perfectamente como un cuento clásico. Otras se entienden en un final abierto y sugerente, y otras simplemente son fragmentos de algo mayor, fragmentos independientes per se, valiosos en su condición de unidades interiores. Sun Hee, el primer relato del libro, nos sumerge en una atmósfera ferozmente ambivalente, donde el protagonista es a un tiempo hombre y mujer. El último encierro de Mario Pupo constituye un juego entre la vida y la muerte sobre la vía férrea. Espejuelos oscuros es la historia de una conquista amorosa con final no precisamente feliz, pero sin dudas despampanante. En A Contraluz, un animal imagina que se convierte en Dios. Trolls Around nos retrotrae a la Habana sórdida e implacable del periodo especial. Liberación aborda el mundo del vudú como una escena de la guerra de independencia cubana contra España. Caribbean Wife resulta una reflexión sobre la soledad en medio de una cultura sexualmente bulliciosa. Las Horas es quizás un relato caótico estructuralmente hablando, pero armonioso en torno a su íntimo universo resolutivo. Carne a contrapelo refleja un escenario donde el prejuicio y el deseo conducen a la muerte. Cómo se mata un toro narra un ajuste de cuentas lleno de poesía y horror. Por último, Vacas rubias llenas de leche es tal vez la pieza más estremecedora del libro, donde el realismo sucio como género alcanza niveles de resolución impresionantes. Desde el principio, estos relatos de Luis Jiménez Hernández estremecen al lector sin pausa y hasta con prisa, empujándolo a la aventura de su descubrimiento. Marcada unas veces por la cadencia del monólogo interior, otras por un fino humor inquisitivo, la narrativa de este libro sobresale sobre todo por el descarnado tratamiento del erotismo, leitmotiv desde el que el autor consigue desplegar ante nuestros ojos un abanico de situaciones delirantes sostenidas por el realismo más minucioso. En tanto ópera prima, Cómo matar a un toro y otros cuentos, anuncia a un escritor implacable cuya desfachatez expositiva se complace en abarcar y diseccionar la sordidez del tiempo que le ha tocado vivir. Este libro es una aventura que les recomiendo mucho por ahora. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera que... ¿Se escucha bien aquí? Quizás Luis nos pudiera responder algunas preguntas sobre la composición de su libro, quizás leer el contexto de Luis, ¿te parece bien? ¿Tienes alguna otra idea? Bueno, ¿estos son libros escritos en Cuba o tienes algunos escritos en exilio? Este libro empezó en Cuba hace muchos años, con toda la polémica de algunos cuentos que sufrieron golpes de censura, porque desgraciadamente muchas personas piensan que no es importante hacer un análisis psicosocial a partir de la sexualidad. La sexualidad es uno de los elementos más importantes dentro de la vida del ser humano. Tal es así que, poniéndolo de forma coloquial, cuando usted llega a su trabajo y el jefe está enojado, ya sabe. Todos sabemos. No hay necesidad de eso. Entonces, la sexualidad, desde el punto de vista de un análisis psicosocial, es el elemento que causa que haya encuentros entre distintas formas de pensar, distintas edades, y haya encuentros entre los mismos seres humanos, quizás del mismo sexo o de diferentes sexos,
en ponerse de acuerdo en qué cosa es lo que es verdaderamente importante. Entonces, partiendo de esta premisa, es que yo escribo este libro, donde yo hago una especie de análisis sin juicio acerca de distintas circunstancias a las cuales se amarrará luego el lector. El lector tiene algo interesante. El lector tiene que hacer un análisis de construcción y de construcción. Es la tarea del lector encargarse de hacer ese análisis y sacar su propia conclusión. La poesía tiene dos niveles importantes, el nivel de síntesis y el nivel de sugerencia. Pero la narrativa tiene la obligación de mostrarle al lector, para que entonces sea el lector quien construya a partir de eso que ya yo le mostré. Y disculpadme porque, como dijo el Cojo, no sé si saben quién es el Cojo, pero los que vinieron recientemente de Cuba sabrán que el Cojo siempre decía: buenas noches tengan todos. Entonces, buenas noches tengan todos. Creo que es importante socializar antes de empezar a hablar, porque cuando uno viene a una presentación de un libro, a la introducción de un poemario, un libro de cuentos, una novela, casi siempre todo es muy serio. Entonces la gente espera que todo sea excesivamente serio y se le ponen los pelos de punta. Quizás por eso es que muchas personas no vienen. A lo mejor es que no les gusta leer, pero bueno, vamos a ser positivos con respecto a eso. Por eso siempre que he presentado un libro que hasta hoy no había sido mío, trato de hacer una especie de socialización intermedia para que todo el mundo se sienta cómodo. Y ahora seguiré respondiendo las preguntas más de mí. Sí, hay un componente muy fuerte, como ya decía, la presentación del erotismo en tus cuentos. ¿Cómo cambia esos niveles, cómo cambian en el siglo respecto a eso? Bueno, el problema es que, imagínense, yo soy cubano, de Cuba, como casi todos los que estamos aquí, porque no sé si hay otros países. Y entonces, vivir en Cuba, encontrándote con aquello que decía Virulo de suelta a esos muchachos que tú no sabes, que tú no tienes edad, es algo complejo. Entonces encuentras que los jóvenes y los adolescentes sufren un proceso de transformación a partir del momento en el que comienza el crecimiento de los medios públicos. Y ese proceso de transformación es psicológico. Ese es el momento más importante en el que hay que apoyarlos. Tengo un cuento de este libro que se llama Las últimas horas de Mario Hugo. El escritor, sujeto y personaje principal del cuento comienza a analizar qué es lo que pasa durante el proceso de la sexualidad en los adolescentes. Y establece que esa historia no es nada más que una especie de fractal matemático que podría aplicarse a el suceso en sí. Dice que todas las historias son la misma historia repetida. Esto pasa, este cuento yo lo terminé en México, porque en México, en el tiempo en el que yo estuve viviendo en México, por cosas de trabajo, me di cuenta de que había mucho abuso sexual hacia los adolescentes. Y que este tipo de sucesos debía ser llevado a los lectores, no desde el punto de vista del abuso, que no es lo que muestro, sino para que sepan que esas cosas que hoy suceden a los adolescentes fueron las cosas que pasaron ayer, y que esas cosas que pasaron ayer son las cosas que sucederán mañana. Entonces, he ahí el asunto y lo importante
en la presencia del tema erótico en algunos de estos puestos. Muy bien, no, está bien. Respecto a la poesía tuya, tiene mucho que ver también con el tema del sexo y la muerte. ¿Dónde te sientes más cómodo? ¿Qué género? Es increíble porque las personas que me conocen como poeta. Y es increíble cómo el azar concurrente y la vida misma me llevó a publicar primero un libro de narrativa antes de publicar un libro de poesía. En Cuba no publiqué por una razón sencilla. La obra tiene que ser respetada, pero la obra comienza a ser respetada a partir de que usted se respeta a sí mismo. Si a usted le dicen que le van a publicar 500 ejemplares, que le van a pagar 800 pesos cubanos, que son aproximadamente $40, usted tiene la necesidad imperiosa de decidir si publica o si no publica. No es un problema de dinero. Yo no estoy aquí por dinero, yo estoy aquí por el arte. Pero el asunto es que si tú no valoras mi arte, entonces ¿cómo yo tengo que tener obligaciones de decirte que sí cuando me haces la propuesta de publicación? Entonces mi poesía es donde yo me siento más cómodo. Yo soy más poeta que narrador. Incluso cuando muchas personas me han comentado que dentro del libro aparecen elementos poéticos, pero la vida giró y tomó sus propias decisiones. Yo tengo una teoría acerca de la literatura que habla sobre la movilidad de los textos. Yo digo que los textos son móviles en sí mismos. Usted escribe el texto, lo guarda en una gaveta y entonces lo llama Armando Añel y le dice: por favor, usted sería tan amable de venir a leer en un evento que voy a hacer de literatura. Y entonces mete la mano en la gaveta, agarra todos sus textos y automáticamente los textos que son móviles en sí mismos aparecen ante sus ojos y usted dice: estos son los que voy a leer. Los textos tienen vida, pero la vida más importante del texto surge a partir del momento de la creación. Si el texto carece de vida, entonces usted no va a lograr que esos textos trasciendan. Y entonces los textos son móviles, y eso fue lo que sucedió. Estos textos se empezaron a mover solo dentro de mi cabeza, hasta que terminé el libro y aparecieron. Y por arte de magia tengo 7 libros de poesía guardados en una gaveta, y los que salieron primero fueron estos. Bien, oye, una última pregunta relacionada con esto último que decías, porque como hemos dicho aquí, tus cuentos, tus relatos son muy viscerales. ¿Hay alguna predeterminación en eso o sencillamente fluye todo de una manera natural? Los textos salen así. No hay ninguna intención de chocar al lector, es solamente una fluidez. O sea, los textos salen así, pero yo soy contraproducente. O sea, mi carácter es así. Yo soy contraproducente. Yo soy de las personas que cuando me dicen algo, yo siempre tengo que discutir. No por malo, sino por el simple hecho de que yo tengo otro punto de vista con respecto a lo que me dicen o a lo que sucede. Y eso hace que de cierta manera, psicológicamente, sea por sincronización o sea porque simplemente cuando uno escribe vuelca parte de su ego sobre los textos, entonces eso hace que mis textos choquen con el lector, que lo hagan sentir incómodo. Y yo prefiero que el lector se sienta incómodo y reaccione sobre algo, ya sea disgusto, ya sea tristeza, ya sea enojo, a que el lector diga: ¡ay, qué lindo! Porque, como decía Lyotard en su teoría acerca de la posmodernidad, el arte actual no tiene por qué ser lindo. El arte actual no tiene que mostrar belleza. El arte actual es como es. A tal punto que Duchamp, cuando hizo su ready-made, estableció conceptos que eran los que definían qué era lo que estaba pasando en ese instante psicosocialmente, y lo expresó a través del arte. Y eso mismo es lo que pasa con estos textos. Lo que pasa con estos textos es que ellos solo tienen vida, y ellos solo se muestran, y ellos solo, por muy loco que parezca, porque la gente dirá: hay que llevarlo al hospital psiquiátrico de Miami. No. Cada texto tiene su vida propia. Y cuando usted lee, eso establece una transformación interna
dentro de usted. Tal es así que hay una teoría acerca de transferir conocimientos a través de compartir espacios. Por ejemplo, personas que andan juntos durante mucho tiempo y conversan durante mucho tiempo, comparten criterios a partir de las lecturas uno del otro. Y es lo que pasa. Me gustaría leer algunos textos más vivos. algún texto. Bueno, de los más vivos. Bueno, el problema es que hoy ha hecho una especie de introducción. Esta introducción tiene que ver con el libro. Y les voy a leer solo un pedacito de la introducción para después leerles un cuento. Dice, hay un texto en este libro que se llama Liberación que dice, comienza de esta manera: vamos a hacer zombies, monsieur. Vamos a hacer zombies, monsieur. Un ejército. Y con eso acabamos con lo español. La literatura es una forma política, una estructura para evitar un mensaje meta o metamensaje. Un mensaje que va más hacia allá o hacia el más allá. Partiendo del hecho de que va dirigida a la ciudad, polis, como elemento más importante, la voz se encarga de expandir estas otras voces contenidas en el libro. En estos tiempos generacionales que hemos vivido, se necesita una invocación para hacer zombies metafóricos, para enfrentarnos sin miedo a las cosas que dejamos en nuestra isla. Hablamos quizás de islas mentales. Los procesos migratorios, el cambio de vida, la mentalidad y el valor de enfrentarse al ejército, al gran ejército que es el mundo, donde debemos colocarnos y enfrentar como seres sociales, la transculturación como objeto invisible que envuelve nuestras vidas. De eso se trata el metamensaje oculto en cómo se mata un toro. Una muestra de la sociedad que muchos dejamos en Cuba, o de la que aún traemos en nuestra cabeza: el ser social, el universo mágico religioso, el análisis del comportamiento a partir de la sexualidad, que podría parecer reiterativo, pero es una forma más de hablar de lo que no se acaba de hablar. Necesitamos pues un ejército de zombies mentales para atacar las ataduras de nuestros gobernadores, las ataduras mentales de nosotros mismos y las ataduras mentales que le imponemos a nuestros hijos. En estos tiempos, donde el hombre como individuo anda cada vez más cerrado al exterior, tiene que ser la lectura la herramienta ideal para salvarnos. La lectura como herramienta constructiva desde un punto de vista podría parecer la misma idea que siempre se transmite, la idea martiana del hombre culto, libre. Este hombre de ahora es el aldeano vanidoso de Facebook. Para eso operamos como artistas, como una de nuestras funciones, educar sobre algo, utilizando este metamensaje. Publique un cuento en Facebook, salve a un adulto, comparta literatura y estará salvando un niño. Muy bueno. No sé qué cuento le voy a leer. Le voy a leer. Le voy a leer un cuento cortito. Este cuento es un cuento que yo quiero mucho, porque una tarde estaba conversando con un amigo y me dijo, ¿y qué pasaría si se mezclara todas las culturas, como quizás sucedió dentro de la guerra de independencia? Entonces les voy a leer este cuento que se llama Liberación y dice:
vamos a hacer zumbi, monsieur. Vamos a hacerlo. Hacemos zumbi, un ejército, y con eso acabamos con lo español. La voz temblorosa del negro Jakes retumbaba en la manigua, chillona como un querequeté. El humo de las ruinas del asentamiento Mambí teñía el cielo. Vamos a hacer zumbi, para que sepan qué cosa es haitiano. Los cadáveres de las mujeres y los niños los recogían los sobrevivientes para darle cristiana sepultura. Las horas se detenían con el vaivén de la colecta. Ellos no van a joder más. Con su mismo difunto lo matamos y ya. Joden la vida y joden inocentes. Yo te pedí permiso a Barón Samedi, se autoriza. Yo mismo voy a buscar todo, monsieur. Solo está que diga que sí, usted, que es quien manda. El teniente Crombet tenía la mirada perdida en las lomas. Sufría el color verde de la vegetación salpicada de sangre. Las balas se habían acabado. Quedaban aproximadamente 20 hombres y la pequeña escuadra de haitianos artilleros esta vez los habían superado en números y usando la sorpresa, la maldita sorpresa, que no dio tiempo a coordinar la defensa. En el pecho del teniente la ira y el odio se sembraban con muchas raíces y gritaban como en aquellos cuentos de viejo lo hacía la mandrágora recién cortada. Mire, Jakes, para mí esas cosas no existen, pero a veces las circunstancias desesperadas ameritan medidas desesperadas. Si usted asegura que esos zumbis suyos acaban con los españoles, creo que no hay por qué esperar. Los chillidos de una chicharra anunciaban una posible tormenta. La carcajada del viejo Jake se disparó como un relámpago guatarraya arriba y creo que hasta los pájaros temblaron. Los otros haitianos también rieron. No sé qué podría decirles sobre esto, pero la verdad es que aquella misma noche, entre velas, brincos y cantos que se repetían una y otra vez, sucedieron cosas raras. Y en medio de una ventolera los dioses negros dieron una bendición para expandir la muerte. Los animales descuartizados se arrojaban a un agujero al pie de una ceiba y las llamas se elevaron por un momento casi hasta alcanzar las ramas. ¿Será que en esa época yo solo era un vejigo y no entendía lo que estaba pasando a mi alrededor? Pero cuando el silencio inundó la noche se sintieron pisadas, voces y ruidos desconocidos alrededor del árbol. Se lo juro yo que estaba allí. La realidad a veces tiene pasos cortos, pero déjeme seguirle contando y va a enterarse de lo que sucedió. La escuadra de negros haitianos, que no pasaba de 7 hombres, se llevó una carreta tirada por unos mulos y la dejaron escondida en medio de la manigua. 2 días después, ellos se pasaron todo ese tiempo en el mar y en el monte. No decían nada, solo rezaban y cantaban con una tristeza larga que parecía más que una amenaza, un lloro. Quemaban cosas, peces, palos, hierbas, hacían calderas de cocimiento. La gente los miraba extrañados y hubo quien dijo que se iba porque eso era obra del diablo y que con Dios todo. Sigilosos como relámpagos se colaron los haitianos en el campamento español. Entraba la noche y traían de 3 en 3 a los soldados hasta la carreta. ¿Que cómo yo sé eso? Porque ellos me pidieron que los ayudara con los animales. A eso no se les daba bien. Solo me decían: niño, lo que tú ves, tú no hablas, porque te coge la maldición de los lobos. Después se fueron hacia la montaña para regresar 7 días más tarde. A ese lugar no me dejaron llegar. Los haitianos son misteriosos para sus cosas. Por la madrugada el aire traía aquellos lamentos a través de la maleza y los pelos se le erizaban. Cuando regresaron solo estuvieron unos minutos y se llevaron al teniente. Lo interesante es lo que años más tarde me contó mi primo, que era el cabo de Crombet. Dice que cuando llegaron al lugar, los haitianos labraron a las tumbas y los muertos se levantaron. Cuenta el primo que a la vez los muertos salieron todos de la tierra y dijeron: bonsoir. Juro por mi madre que cuando vi aparecer en el campamento aquel escuadrón de soldados españoles llenos de tierra y con los ojos pasmados, no podía creerlo. Yo mismo los vi muertos, los toqué muertos y los sentí así, tan muertos que ya no quedaba una gota de vida en aquellos cuerpos. Pero sabrá Dios qué cosas y misterios saben esos negros que pueden revivir a los difuntos. Ya se rumoraba en las tropas del enemigo que Crombet tenía un ejército de muertos y brujos en el Camagüey. A ciencia cierta, nunca nadie los había visto que no fuese de la población del campamento. La tropa de Zumbi había crecido lo suficiente para el primer combate. Los rumores eran trepidantes y el aire se enrareció en el campamento.
Parecía que la gente escogiera por voluntad propia no hablar. Yo estudié, no mucho, pero sé leer y escribir. Algo pude aprender antes de que mi padre le quemaran la casa por conspirar contra España. La verdad, había leído algunos libros suficientes para saber que los muertos no regresan. Aún así, mi impresión sobre este tema carece de explicaciones. La preocupación mayor en ese tiempo eran los víveres que escaseaban. Los zumbis no comen, monsieur, no se preocupe. Siempre me pregunté cómo si no comían iban a poder enfrentar al enemigo. La verdad, no se hizo esperar. Esa noche la trompeta despertó el campamento llamándonos a formar una loma de machete en el centro que escogieron los haitianos y se llevaron monte adentro. Los escasos fusiles comenzaron a repartirse entre los vivos. Las tropas salieron y hasta aquí puedo contarles yo lo sucedido como observador. Marcial, un viejo mambí de la zona de Granma, hombre serio y de palabra, cuenta que cuando llegaron a la distancia de 1 kilómetro al encuentro del ejército español, estaban ahí los haitianos con sus monstruos imitando la formación ibérica. Los zumbis tenían machetes afilados como demonios y cargaron al machete. A mí no me crean. Dicen que corrían como si tuvieran la velocidad de 3 hombres. Las distancias se cortaron entre ambos grupos y las balas no podían detenerlos. Escuché muchas cosas sobre este combate que yo mismo podría contar, pero no diré porque no me gusta hablar de oídas. El artículo que leí en un recorte de periódico años después decía de voz de Martínez Campos, un oficial español importante de la época: a primera vista nos quedamos aterrorizados, inmóviles. Sin avergonzarme, puedo decirles que 1 hora más tarde nos fuimos a casa con la moral muy baja a llorar una muerte doble. Bueno, pues ya estamos cerrando esta presentación. ¿Alguna pregunta que ustedes quieran hacerle al doctor? Comentario nada más. Diga, amiga. Estabas hablando del principio de la sexualidad, que es algo que a mí me parece que es la esencia del ser humano. Pero no es que se le hace. También me cuenta que tiene otras esencias que también son fundamentales e imprescindibles, como la política y la religión. Eso es. Háblame sobre eso. Bueno, todas las religiones son políticas, evidentemente. Y como ya había dicho, eso no lo inventé yo, lo inventaron los romanos hace muchos años atrás. La política va hacia la ciudad. Lo que quiero decir es que el libro se regodea en todo eso, Sí. junto con todo lo que dijiste. Exacto, el libro va rotando en distintas posiciones. Como buen autor, siempre que se escribe un libro, no yo, que soy un solo autor, pero los buenos autores siempre dicen que ellos piensan el libro como un libro. Ellos no escriben las cosas sueltas y arman después. Eso es un error, según todas las teorías literarias que ya sabemos. La idea es armar el libro como un libro y entonces, a partir de ahí, empezar a construir esa literatura con toda la primicia, el mensaje, el metamensaje y todas las cosas que queremos hacer llegar a los lectores. Por ejemplo, en el caso de este libro, hay muchas cosas que están basadas en la programación neurolingüística. Está basada en la programación neurolingüística con el objetivo de que cuando usted como lector lea ciertas y determinadas palabras, usted no determine en ese instante qué es lo que está sucediendo. Hay combinaciones de palabras que te llevan de un punto a otro con el objetivo de que cuando usted termine, usted diga: oh, esto no es lo que estaba esperando. O sea, y cosas como esas. Y en este caso, en este cuento se mezcla la religión y la política. Este señor Cromwell le dice: yo no creo en esas cosas, pero todos sabemos que se ponían, se tomaban cocimientos de hierbas que utilizaban, porque los mambises montaban a pelo sobre los caballos desnudos, solo con un machete cuando se le acababan las balas. Y hubo partes de la guerra en los que ellos no tenían dinero ni recursos para comprar ropa.
Y entonces enfrentaron a los del ejército español, los enfrentaron desnudos y drogados encima de caballos con un machete en la mano. Pero la historia la cuentan los que quedan. La historia no la cuentan los que realmente estaban ahí y los muertos. Los muertos no hablan. Y los soldados tampoco. Entonces vamos, hasta ahí. A ver. El comentario que yo quiero hacer es después de la introducción que diste. Es sencillo, yo compré mi libro, creo que todos lo compren, estoy loco por leerlo, porque de verdad que me sabe. Y queremos recordarles que el libro está a la venta en la mesa, aquí en el portal, a $15, un precio muy asequible, porque el libro es realmente muy bueno. Se lo recomendamos y ya nos comentarán. No, la verdad que compren uno a 15, el otro se lo lleva a 15. Claro, se lo compran el por 30. Me pregunta el señor que cuál es mi formación. Ajá. Sí, los frentales son figuras redundantes y iterativas. Mi formación es informática. Yo soy especialista en redes de transmisión de datos de internet. De cierta manera, telecomunicaciones, de cierta manera estoy conectado con la matemática y la ciencia. Además, yo soy de las personas que piensan que los grandes pensadores y los grandes poetas de estos tiempos, como decía Vladimir Klesnikov dijo que la poesía iba a terminar rozando con la ciencia. Y en el año 1920 y tanto, 1930, cuando ellos estaban inventando junto con Tristan Tzara el Saúl y todo el movimiento, todos esos movimientos poéticos que en ese instante estaban creando, Vladimir Klesnikov, que es el padre del futurismo ruso, dijo que la poesía, la literatura y la ciencia iban a llegar a un momento en el que iban a rozar todos y iban a converger en el mismo lugar. Y basándome en esa premisa, mi obra se basa en la lectura de todos los grandes pensadores: Stephen Hawking, Albert Einstein, Gottfried Leibniz, como el principio de la monología. Yo no escribo literatura leyendo literatura, yo escribo literatura leyendo física, sistemas complejos, fractales, porque eso que nosotros estamos leyendo ahí, eso que es nuevo y que es totalmente raro para muchas personas, esa física cuántica que hoy, que en un momento parecía algo muy loco, es la poesía de la modernidad. Y esa poesía de la modernidad es lo que nosotros tenemos que tratar de incorporar en el aire. Disculpen, es lo que nosotros tenemos que tratar de incorporar en la literatura, ya sea narrativa, ya sea poesía, ya sea un simple fragmento de un texto que le leamos a los niños, porque hay una necesidad de formar una nueva generación que tenga una vista y una visión orientada a la sabiduría y al conocimiento. Decía Ángel Escobar, con la última frase que me voy a despedir y darle muchas gracias a todos por haber estado aquí. Decía Ángel Escobar una frase sencilla o un verso sencillo: